Buenas tardes a todos y bienvenidos a este workshop del proyecto Medimar. Hoy es un placer tener con nosotros Leticia Fontestà. La profesora Leticia es profesora titular de Derecho Procesal en Málaga, en la Universidad de Málaga, y es una investigadora en la área de Derecho Procesal Marítimo, pero que tiene muchos libros y artículos en la temática de la mediación marítima, y por eso es la persona perfecta para nos hablar de este tema y nos dar a conocer la realidad que se pasa en España respecto a la mediación marítima, para que también podamos tener y traer inputs para nuestro proyecto. Muchas gracias, profesora Leticia, por haber aceptado nuestra invitación para estar con nosotros. Tienes la palabra cuando quieras. Muchísimas gracias, querida Katia. Es para mí un honor y un placer estar aquí hoy con todos vosotros. Y bueno, por supuesto, lo primero, agradecer pues a todos los que formáis parte de este proyecto Medimar. Pues la iniciativa además me parece maravillosa. Veo que tiene bastante más incidencia aquí que en España la mediación marítima. Así que bueno, os doy la enhorabuena por la iniciativa y os doy las gracias a todos por haber organizado este seminario y por supuesto por haberme invitado, y especialmente a ti, querida Katia, que ya sabes que eres parte de nuestra familia procesal española, nuestra prima portuguesa, y entonces, bueno, pues agradecerte, porque si no fuera por ti, junto con el resto de los organizadores, por supuesto, pues no estaría aquí hoy con todos vosotros. Bueno, pues yo os voy a poner un PowerPoint, voy a ver si lo puedo aquí compartir. Aquí, ¿se ve? Así se ve, ¿no? Yo no os oigo. Perfecto, estamos Sí, viendo, se ve, se ve. Vale, Encima. vale, perfecto. Bueno, pues entonces la idea era hablar un poco pues de cuál es la incidencia de la mediación en el ámbito marítimo, y lógicamente hablar de derecho marítimo sin hablar de arbitraje marítimo pues realmente es casi imposible, ¿no? Entonces vamos a ver un poco pues que los pros y los contras de poder impulsar la mediación en el ámbito marítimo, teniendo en cuenta que tenemos ahí pues el arbitraje marítimo. Soy consciente, como va dirigido, ¿no?, a alumnos de posgrados, pues soy consciente que en la gran mayoría de las universidades no se estudia el derecho marítimo, o como hablamos ahora también en España, el derecho de la navegación marítima. Por lo menos en España no se estudia. Aquí, por ejemplo, en Italia, donde yo estoy ahora, sí que tienen una asignatura específica de navegación marítima, pero, por ejemplo, en España ni existe esa asignatura, ni dentro de la que se incluye la navegación marítima, que sería el derecho mercantil para nosotros, derecho comercial, los créditos son suficientes como para a lo largo de la carrera académica perdón, poder hablar del derecho marítimo. Por lo tanto, pienso que por lo menos solamente para delimitar en qué ámbito nos estamos moviendo, pues bueno, pensar un poco qué sabemos de derecho marítimo, muy brevemente, ¿no? O sea, o sobre qué o a qué nos vamos a referir cuando estamos hablando de derecho marítimo o de navegación marítima. Y es sencillamente pues ese conjunto de relaciones jurídicas que están relacionadas con el buque o con las operaciones portuarias o con la explotación de los recursos en el mar. Es verdad que normalmente cuando en mis investigaciones, sobre todo, claro, como las dirijo más por el transporte marítimo de mercancías, normalmente casi todo lo que el sector del derecho marítimo al que suelo enfocar la mediación o cualquier otra institución procesal en el ámbito marítimo suele tener más relación con el transporte marítimo de mercancías, por ejemplo, que con la explotación de recursos en el mar, ¿vale? Y otra cosa importante, sencillamente, a tener en cuenta en relación con el derecho marítimo, sobre todo ahora que vamos a hablar de esa posible implementación, bueno, implementada está, ¿no?, pero a ver si podemos impulsar y fomentar más el uso de la mediación en el ámbito marítimo, es que no podemos perder de vista que precisamente, aunque es un sector que es muy conservador, que es muy difícil ir cambiándole un poco el camino que tienen totalmente establecido, sí que tenemos que tener en mente que precisamente los métodos alternativos de resolución de conflictos en el ámbito marítimo han tenido siempre una presencia fuerte. O sea, tradicionalmente se han utilizado estos métodos alternativos para resolver conflictos en el ámbito marítimo. ¿Y qué sabemos de mediación? Bueno, aquí os he puesto un poco unos ejemplos de lo que podría pasar o por qué vamos a necesitar
esa mediación en el ámbito marítimo? Pues porque el buque ha tenido un accidente, hemos perdido las mercancías, o bien no se pierden, pero ha habido una colisión entre dos barcos y esas mercancías van a llegar con retraso. Entonces, nosotros lo que queremos es intentar pues, que el cargador y el portador de las mercancías lleguen a un acuerdo a la hora de determinar la indemnización por esa pérdida de las mercancías o, por ejemplo, por ese retraso en la entrega, ¿no? Pero ¿qué sabemos además de mediación? Pues todos sabemos, como mínimo, que es un método autocompositivo de resolución de conflictos, ¿no? Ahora hablaremos también de eso, ¿vale? Pero pensamos que es de origen anglosajón, porque claro, es verdad que en los últimos años, en las últimas décadas ya, hablamos de mediación y es que parece que han venido pues los norteamericanos en este caso a salvarnos un poco la vida a todos y nos han venido a enseñar un novedoso instrumento para resolver conflictos y que además es la panacea y que gracias a eso vamos a resolver todos los conflictos y que menos mal que han venido ellos para decirnos, oye, que aquí tenemos un instrumento muy novedoso y que nos puede venir bien para resolver conflictos. Entonces, bueno, me planteo o os planteo a vosotros. Es cierto que son los norteamericanos, que son los anglosajones, los que han descubierto este tema de la mediación y son los que, pues, a partir en Europa, ¿no?, de esa directiva de la Unión Europea a implementar en nuestros sistemas de justicia la mediación. Eso quiere decir que efectivamente este instrumento es nuevo. Pues vamos a ver desde cuándo existe la mediación, porque a lo mejor no es tan nuevo como ellos nos han querido hacer creer, ¿no? Lo que sí que es cierto es que como consecuencia de esa directiva del año 2008, en España se implementa la mediación en nuestra Administración de Justicia con la Ley 5/2012 y a partir de ese momento, creo que no solamente en España, sino de forma generalizada, lo que hay es un boom de la mediación, una fiebre de la mediación y entonces ahora todo el mundo habla de la mediación y todo el mundo quiere saber de la mediación y ya esto no es una cosa que estudiábamos los que estábamos en el ámbito jurídico y concretamente ya parece que no es un tema que en procesal, bueno, era nuestro tema 1 de procesal, desde que yo era estudiante, ¿no? Sino que ahora ya todo el mundo sabe de mediación y todo el mundo entiende de mediación. Pero lo bien cierto es que antes de esa ley 5/2012, en España, claro que existía la mediación. La mediación existía precisamente en los orígenes, incluso antes de tener la jurisdicción y antes de tener el arbitraje. Era un método autocompositivo, pero que tengo que reconocer que no tenía ninguna visibilidad en España. O sea, en España no se hablaba de mediación, porque en un momento determinado fracasa como el medio autocompositivo que es. ¿Por qué fracasa? Porque en ese momento histórico se considera que la mediación no ofrece la solución más justa, porque con la mediación lo único que conseguimos es poner fin a un conflicto, pero porque la parte temperamentalmente y económicamente más fuerte se impone a la más débil. La débil cede frente a la más fuerte. Entonces, existía la mediación antes de esa fiebre de la mediación por la imposición de la directiva del 2008 y por ese impulso que le da el derecho anglosajón. Sí, existía, pero ciertamente había fracasado. Claro, si estamos diciendo esto, yo ahora mismo, en vez de venir aquí para impulsar el uso de la mediación en la navegación marítima, parece que soy una descreída de la mediación, que no creo en la mediación y que no quiero mediación. Y no, no es eso. ¿Por qué pienso que si estoy como diciendo, oye, había mediación y ya ha fracasado antes del 2012, porque ahora me voy a plantear que sea precisamente el método fundamental para resolver conflictos en el ámbito marítimo? Porque, bueno, particularmente en España, es cierto que a partir de la Ley 5/2012 tenemos un marco normativo que regula la mediación y no solamente que lo regula, sino que lo desarrolla como una actividad profesional. Antes del 2012 existía mediación, ahora lo vamos a ver, pero no tenía ninguna regulación normativa, con lo cual eso tampoco ayuda a que este instrumento para resolver conflictos pueda tener éxito, ¿no? Ahora bien, independientemente de que pienso que a partir de esta regulación normativa de la mediación, en general, este instrumento autocompositivo evidentemente está teniendo éxito y va a tener más éxito todavía,
No obstante, como crítica a lo que sería el tratamiento que se le da a la mediación en el ordenamiento jurídico español e incluso entre la doctrina, es que primero pienso que se olvidan del devenir histórico de la mediación. Y yo creo que lo importante es ver de dónde venimos y dónde estamos, que es lo que quiero hacer ahora, ¿no? Y además, y muy importante, es que por lo menos en España a la mediación no se le está reconociendo ni la posición ni la naturaleza procesal a la mediación. No se le está reconociendo. Y creo que es muy importante tener en cuenta que la mediación es un instrumento procesal. Por lo tanto, ahora todos los que saben de mediación, de cualquier disciplina, de cualquier carrera, me parece bien que efectivamente se defienda que para el éxito de la mediación, el mediador tenga que tener técnicas de empatía, tenga que tener, bueno, pues que sea una persona que sepa comunicar, ¿no? Que sea una persona que tenga la paciencia y que tenga los instrumentos sociales como para poder controlar esa mediación. Entonces, técnicas de empatía, de saber comunicar, sí, pero lo más importante desde mi humilde punto de vista también en la mediación es que ese mediador, tiene que tener conocimientos técnicos sobre la materia objeto del conflicto. ¿De qué te vale tener mucha empatía si tú no tienes conocimientos sobre la materia en la que ha surgido el conflicto? No puedes ayudar a las partes a que lleguen a un acuerdo si tú no sabes realmente de lo que están hablando, ¿no? Entonces, bueno, ahora como os decía brevemente, a mí me gustaría ver pues de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos en relación con la mediación. Y obviamente en relación con la mediación dentro del ámbito de la navegación marítima. Pero primero, en general, vamos a ver de dónde venimos. Claro, nos tenemos que trasladar a la época prehistórica. Ahí no había ni siquiera, no existía el Estado, no existían los ciudadanos como tales, ¿no? Y entonces, bueno, pues teníamos estos hombres en la época primitiva en la que para resolver sus conflictos solo tenían un instrumento, que era la autotutela. La autotutela no es más que ejercer la justicia por tu propia mano. Y entonces, en esa época, el único instrumento o la única forma en la que estos hombres de la prehistoria tenían para ejercer incluso su propia autotutela era el uso de la fuerza. Entonces, ¿cómo resolvían los conflictos? Se imponía el más fuerte, pero el más fuerte físicamente al más débil. Obviamente, la autotutela y el uso de la fuerza para solucionar un conflicto no restablece la paz social que se ha quebrado con un conflicto. Es más, en un primer momento, esta autotutela era desenfrenada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no había ningún control en cuanto a la respuesta a ese ataque. Entonces, si el hombre de la prehistoria se ha ido a cazar mamuts y tiene 5 mamuts en su caverna y el vecino de la caverna de al lado por la noche le roba uno, pues al que le han robado el mamut va y mata a la mujer y a las hijas del que le ha robado el mamut. Hombre, eso no puede solucionar nunca un conflicto. Todo lo contrario, lo va a empeorar, porque además la respuesta ha sido totalmente desproporcionada. Es cierto que se pasa de esa autotutela desenfrenada a una autotutela refrenada, donde por lo menos se aplica la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Es decir, la respuesta tiene que ser proporcionada, pero lógicamente el uso de la fuerza, esa autotutela, nunca va a solucionar el conflicto, sino que antes lo va a empeorar. Aparecen los estados, las sociedades avanzadas, y evidentemente pues se prohíbe el uso de la autotutela. En cualquier ordenamiento jurídico se prohíbe la autotutela. En España, en el Código Penal, el artículo 455, prohíbe el uso de la autotutela, independientemente que quedan algunas reminiscencias en el propio Código Penal o incluso en el Código Civil. Pero estas sociedades avanzadas ya, claro, prohíben la autotutela porque lo que pretenden es que se utilicen mecanismos en los que para llegar a una solución se aplique el derecho. Entonces, lógicamente, si a mí ya sí ciudadano me prohíben tomarme la justicia por mi propia mano y me prohíben que yo solucione mis propios conflictos, me tendrá que dar usted, Estado, unos instrumentos para poder solucionarlos. En aplicación del derecho, perfectamente. ¿Cuáles son esos métodos? Los métodos autocompositivos. Es cierto que con estos métodos autocompositivos las partes pueden llegar a un acuerdo por sí mismas, pero desde mi humilde punto de vista, lo que mejor caracteriza a estos métodos autocompositivos
es que ya no son las partes las que van a solucionar su conflicto por el uso de la fuerza o por lo que sea. No es que ellos por sí solos vayan a llegar a un acuerdo, sino que para mí lo que mejor caracteriza estos métodos autocompositivos es que ya permiten la intervención de un tercero imparcial, ajeno al conflicto, que va a actuar interpartes. ¿Qué significa que actúa interpartes? Pues que está al mismo nivel que las partes. Por lo tanto, están ahí para que las partes lleguen a un acuerdo, pero nunca les van a imponer la solución a las partes. ¿Conclusiones de momento? Pues con la mediación nace con la propia idea, o sea, con el nacimiento del Estado, ¿no? Nace como consecuencia de la prohibición de la autotutela y nace como un método alternativo de resolución de conflictos. Vale, pero ¿qué ocurre? Que estos métodos autocompositivos fracasan. ¿Por qué fracasan? Bueno, pues porque al analizar la eficacia de estos métodos autocompositivos, en ese momento histórico, estamos hablando siglo XII más o menos, en ese momento histórico se considera que con los métodos autocompositivos, de nuevo, la parte más débil cede ante la parte más fuerte. Lo que pasa que si en la autotutela es el que más fuerza física tiene, el que se impone, en este caso es el que tiene más poder económico, político o social, el que impone su solución a la parte más débil. Por lo tanto, los métodos autocompositivos ya existían, pero en ese momento histórico se demuestra que no son eficaces. Entonces fracasan. Ante ese fracaso, ¿qué ocurre? Pues que se quedan en nuestro ordenamiento jurídico algunos de esos métodos autocompositivos, como la mediación y la conciliación, son métodos autocompositivos que han llegado hasta nuestros días. Es cierto que en España la mediación no tenía regulación normativa, por lo tanto, la mediación estaba metida en un baúl. Para nosotros, entre los métodos autocompositivos, el mecanismo estrella, el más importante y el que se utilizaba de verdad, es la conciliación. ¿Por qué? Porque la conciliación sí estaba regulada en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil ya de 1881. Y es más, estaba regulada como un requisito imprescindible para poder iniciar el proceso civil, como requisito de procedibilidad, la conciliación previa. Si tú querías interponer una demanda en el proceso civil, tenías que justificar y acreditar que tú habías intentado una conciliación previa con tu demandado. La conciliación, por tanto, siempre ha tenido regulación normativa, ahora ya no está en esa ley porque esa ley está derogada, es la Ley de Enjuiciamiento Civil, la del 2000, pero la conciliación se considera un acto de jurisdicción voluntaria y la tenemos regulada aparte en la nueva ley, relativamente nueva ley, de la jurisdicción voluntaria del año 2015. ¿Qué ocurre? Que claro, como fracasan estos métodos autocompositivos, pues el Estado nos tiene que ofrecer otros métodos. ¿Qué métodos nos ofrece? Pues los métodos heterocompositivos. El arbitraje, que además es más antiguo que el proceso jurisdiccional o que la jurisdicción. Estos métodos heterocompositivos pues se caracterizan porque igualmente interviene un tercero, imparcial, ajeno al conflicto, pero en este caso el tercero actúa suprapartes, está por encima de las partes. ¿Esto qué significa? Que ya no viene aquí a ver si demandante y demandado o las personas que están en conflicto van a llegar a un acuerdo. Aquí ya este tercero está porque a lo que viene es a dar una solución al conflicto, a imponer la solución a las partes. Porque ya no se trata de a ver si vosotros llegáis a un acuerdo. Si vosotros acudís a mí, a un método heterocompositivo, arbitraje o jurisdicción, con un laudo o con una sentencia, yo ya voy a imponer la solución. ¿Qué ocurre? Pues que al analizar igualmente la eficacia de estos métodos heterocompositivos, a lo largo de todos estos años, pues se ha podido comprobar que es un método o que son métodos lentos para resolver conflictos, que son caros, no solamente porque la tramitación de estos mecanismos sean caros, sino porque encima, como son lentos, se vuelven doblemente caros y que no solucionan el conflicto, porque realmente te imponen la solución. Claro, en este punto sí que tenemos que reconocer que es Estados Unidos o que es desde Estados Unidos, desde donde lo que pretenden es dar un paso más a la hora de encontrar métodos para resolver conflictos, pero ese paso más realmente es echar la mirada atrás.
es un paso atrás, pero con, digamos, pues todas las herramientas que tenemos en el siglo XX. Entonces, lo que ellos proponen es, si hemos ido de la autotutela a la autocomposición y de la autocomposición a la heterocomposición, de la heterocomposición no pasamos a nada nuevo, sino que volvemos atrás a la autocomposición. Y entonces lo que pretenden es dar impulso a un método autocompositivo que ya existía, pero que posiblemente no tenía ni la regulación suficiente ni estaba considerada como esa actividad profesional que pudiera tener el éxito que ha tenido ahora. Entonces, en Estados Unidos, pues como tienen los mismos problemas que tenemos en cualquier otro país, es decir, tienen los juzgados o a los jueces con sobrecarga de trabajo, y evidentemente la justicia pues es lenta, igual que para nosotros, pues para dar una respuesta más eficaz es por lo que hacen como el experimento de volver a estos métodos alternativos de resolución de conflictos, primero para las peleas entre los vecinos y luego para cuestiones de responsabilidad médica, y viendo que efectivamente les estaba dando buen resultado, al final se expande para todas las materias que son de carácter disponible. Por lo tanto, realmente lo que sí nos viene desde el derecho anglosajón es una reimplantación de la mediación en los sistemas de justicia. Entonces, poniendo la vista en las experiencias de los norteamericanos, efectivamente, lo que sí se empieza a prestar interés es en la mediación, pues como un método alternativo a la vía judicial. Y en el caso de España, y es muy importante, y por eso a partir de aquí es por lo que no ha fracasado esa mediación, es decir, no tiene por qué fracasar, pero es que no ha fracasado, ¿no? Es porque en el ordenamiento jurídico, o sea, español, o sea, en España, pasamos de una mediación que no estaba institucionalizada a una mediación que sí que está institucionalizada en esa ley, como decíamos, 5/2012, que regula la mediación en asuntos civiles y mercantiles. Vale, esto es una primera base, pero claro, realmente yo aquí no he venido para hablar de mediación en general, aunque lo parezca, sino que ahora lo que tenemos que plantearnos es, bueno, ya sabemos todo lo que había, sabemos lo que hay. ¿Es posible la mediación en el ámbito del derecho marítimo? Pues bueno, lo primero que tenemos que ver es que nos enfrentamos a un gran obstáculo. ¿Cuál es ese obstáculo con el que se encuentra la mediación en el ámbito marítimo? ¿Por qué? Porque yo ya os decía, ojo, que en el ámbito marítimo los ADR en sentido amplio, que incluye el arbitraje, o sea, no nos quedamos solamente con métodos autocompositivos, tiene una larga tradición en el ámbito marítimo. Y efectivamente, el arbitraje marítimo es hoy por hoy el método de resolución de conflictos por excelencia para resolver los conflictos marítimos. Es verdad que tiene las ventajas de cualquier arbitraje, nos vamos a plantear, ¿y por qué ha tenido este éxito el arbitraje para los conflictos marítimos? Bueno, pues tiene las ventajas de cualquier arbitraje, que es pues que la resolución llega más rápido que con un proceso jurisdiccional. En España realmente dicen que intentar resolver un conflicto marítimo ante la jurisdicción es absolutamente insensato, ¿no? Que un procedimiento de arbitraje. Por lo tanto, ganas tiempo en la resolución del conflicto y todos sabemos que en el ámbito marítimo precisamente el tiempo es dinero, ¿no? Pero además de que te ahorras dinero porque el procedimiento es más rápido, es que además tramitar un arbitraje es más económico, en principio y aparentemente, que tramitar todo un proceso jurisdiccional. Pero la principal ventaja que tiene cualquier arbitraje, desde mi humilde punto de vista, se torna en la principal ventaja del arbitraje marítimo. Y es muy importante que los árbitros son expertos en la materia. ¿Por qué es tan importante o por qué considero que precisamente esta ventaja del arbitraje es fundamental en el ámbito del derecho marítimo o del derecho de la navegación? Pues porque el derecho marítimo en sí es una materia muy compleja. Es cierto que cuando uno se dedica a estudiar un sector, una materia, acaba pensando que esa es la más compleja, la más complicada y la más importante de todas, ¿no? Pero es que de verdad, objetivamente hablando, el derecho marítimo es un mundo, es muy complejo. Y no solamente porque además las relaciones en el ámbito marítimo suelen ser de carácter transnacional.
Por lo tanto, tenemos una pluralidad de normas internacionales y nacionales que coexisten para regular todas las relaciones del derecho marítimo. Pero es que además el derecho marítimo también va por fases, sobre todo el transporte marítimo de mercancías, va por fases y cada fase tiene su propia regulación. Por lo tanto, el número de normativa nacional, internacional, en general del derecho marítimo, sectorial de determinados ámbitos de la navegación marítima, es tal que si una persona no es experta en derecho marítimo, no va a poder solucionar un conflicto en este ámbito. Además, para, digamos, complicar un poquito más la situación, el derecho marítimo sí que tiene una influencia anglosajona indiscutible. O sea, hablar de derecho marítimo es hablar de derecho inglés. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los contratos marítimos, además, tienen fórmulas contractuales que también tienen influencia anglosajona. Entonces, si tú no eres una experta en la materia, pues lógicamente desconoces esa influencia anglosajona o desconoces esas fórmulas de corte anglosajón en esta contratación marítima. Y para terminar de complicar las cosas, cada operador marítimo tiene su forma de realizar las cosas, entonces presentan sus prácticas y unos usos mercantiles que son propios y que tú, si no eres experto en la materia, no puedes saber cómo se hace. Entonces, difícilmente puedes o resolver tú como árbitro un conflicto marítimo o intentar ayudar como mediador a operadores marítimos que tengan ese conflicto. Y además de estas ventajas del arbitraje marítimo, también influye en el éxito de esta herramienta en este sector el hecho de que si nosotros vamos a un proceso jurisdiccional, claro, estamos diciendo que las relaciones en el ámbito marítimo en su gran mayoría son de carácter transnacional. Entonces, claro, se van a ver implicados varios países además por todos los problemas que hay entre quién es el propietario del buque, quién lo está explotando, pero el pabellón es de un país, pero la sede la tienen otro. Entonces, están involucrados varios países, con lo cual al final es complicado determinar qué país tiene la competencia judicial internacional para resolver ese conflicto. Si nosotros acudimos al arbitraje, dejamos de lado los problemas de determinación de la competencia judicial internacional y como consecuencia también de la ley aplicable. Por lo tanto, es una ventaja en este sentido acudir al arbitraje marítimo. Y aquí os he puesto algunos sectores en el ámbito del derecho marítimo donde se usa esta herramienta heterocompositiva como regla general. En el transporte marítimo de mercancías, específicamente en un tipo de contrato que es el que se hace con póliza de fletamento, en materia de abordaje, contrato de construcción de buques. Sin embargo, os pongo abajo, ojo, porque luego esto veréis cómo tiene reflejo en otro punto. El arbitraje marítimo no ha tenido éxito en materia de seguros marítimos. O sea, este sector de los seguros marítimos no utiliza el arbitraje para resolver los conflictos que surjan. Bueno, pero la cosa se nos va complicando un poquito más, porque decíamos, el primer obstáculo para la mediación es la existencia del arbitraje marítimo, pero es que encima tenemos un arbitraje marítimo en Londres, porque si la gran mayoría de los asuntos marítimos se resuelven a través del arbitraje marítimo, un 80% de ese arbitraje marítimo se resuelve en Londres. En Londres hay dos tribunales que son los más famosos. Uno, el que estamos viendo ahí, la LMAA, y otro más abajito que vemos, que es la LCIA. Bueno, pues del 80% del arbitraje marítimo que se resuelve en Londres, el 83% lo resuelve esa asociación de árbitros de Londres, la LMAA. Con lo cual, el primer problema con el que nos encontramos es que tenemos ya a un centro de arbitraje por excelencia. ¿Existen otros? Existen otros. En Nueva York, en Hong Kong, en Hamburgo, pero el que se ha convertido en el centro de arbitraje marítimo internacional es Londres. O sea, Londres tiene la hegemonía en materia de resolución de conflictos marítimos. Entonces, claro, a ver cómo quitamos eso, porque no solamente es un problema para poder impulsar la mediación, es que en realidad, en definitiva, el arbitraje marítimo se ha convertido en un negocio millonario.
¿Quién tiene ese negocio millonario? Londres. Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de aquí ya no solamente se trata de entrada de intentar hacer ver que el arbitraje marítimo a lo mejor no es el mejor método para resolver conflictos, sino que además lo que se intenta hacer ver es que, oye, que el arbitraje marítimo en Londres tampoco es lo mejor, también presentan desventajas y es más, se empieza a hablar como de una crisis del arbitraje marítimo de Londres. Se empieza a decir que, bueno, que no es tan barato como aparenta, porque claro, si yo tengo un conflicto marítimo y tengo una cláusula de sometimiento a arbitraje, pero resulta que me tengo que ir al arbitraje en Londres, a lo mejor no es ya tan barato como si yo pongo mi demanda en el juzgado de lo mercantil de Málaga. No es lo mismo tener que tramitar el proceso o el arbitraje en Málaga que tener que irme a Londres, contratar a unos abogados y, lógicamente, luego pagar a esos árbitros que conforman ese tribunal. Entonces, lo que se pretende hacer ver desde el punto de vista internacional es que hay una crisis del arbitraje marítimo en Londres. Claro, porque es importante hacer ver que existe esa posible crisis del arbitraje marítimo en Londres, porque a lo mejor la mediación se podría aprovechar de esa crisis del arbitraje marítimo en Londres, puesto que es el que se lleva el pastel, ¿no? El grueso de los arbitrajes marítimos lo lleva esta asociación. Con esa pretendida crisis del arbitraje, es cierto que, bueno, pues vemos ahí en el 2014 que aumentan las mediaciones. Cuando se empieza a impulsar la mediación desde la Unión Europea, este Tribunal de Arbitraje de Londres no es tonto. Y claro, ve que se está potenciando otro método alternativo de resolución de conflictos. Y dice, bueno, pues antes de que a mí esto me quiten la merienda, lo que voy a hacer es que yo mismo, como Tribunal de Arbitraje, voy a empezar a ofrecer también la posibilidad de hacer mediaciones. Entonces, antes de empezar con el arbitraje o de forma individualizada, el propio Tribunal de Arbitraje de Londres ya lleva a cabo desde hace años mediaciones. Y estas estadísticas son de ellos. El propio tribunal nos dice las estadísticas de mediaciones que le han llegado al propio tribunal. En el 2014, 223, íbamos bien, pero claro, mira en el 2020, 22 mediaciones, y en el 2021 no hay muchas más. Entonces, bueno, pero en esa pretendida crisis del arbitraje intentamos meter un poquito baza con la mediación marítima. Entonces se empieza, claro, en el 2014 se quería hacer ver que la crisis del arbitraje marítimo en Londres ya era, o una de las causas era el incremento de la mediación, pero claro, luego vemos que en el 2020 no es así y bueno, también podemos pensar que en el 2020 hubo este descenso en el número de mediaciones como consecuencia del COVID, ¿no? Y luego, bueno, pues se empieza a decir que el arbitraje marítimo no es la mejor solución porque es muy caro litigar en Londres y específicamente en España se empieza a hablar de la posible reducción de números o de asuntos que se van a llevar al arbitraje marítimo en Londres por una controvertida norma que incluye nuestra relativamente nueva Ley de Navegación Marítima, que es del año 2014. Y es que incluye un artículo en el que dice que las cláusulas de sometimiento a arbitraje tienen que, para que sean válidas, tienen que estar negociadas directamente por las partes en el conflicto. Claro, ¿qué ocurre? Que en un transporte marítimo de mercancías bajo conocimiento de embarque, lo normal es que ese conocimiento de embarque se vayan transmitiendo entre diferentes personas. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que según nuestra Ley de Navegación Marítima, en cuanto el cargador de las mercancías transmite el conocimiento de embarque, esa cláusula de sometimiento a arbitraje, que normalmente es a Londres, ya no es válida. Por lo tanto, desde el punto de vista español, se entiende que esta norma pues, va a hacer que se reduzcan las reclamaciones de conflictos marítimos en el Tribunal Marítimo de Londres. No obstante, es una norma controvertida que daría para otra charla. Y, por supuesto, el motivo más importante por el que se piensa que el arbitraje marítimo de Londres iba a encontrar ya prácticamente su fracaso es como consecuencia de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, es decir, como consecuencia del Brexit. Es cierto
que hemos podido comprobar mirando las estadísticas desde que se anunció el Brexit, que cuando se votó la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el arbitraje de Londres pues vio reducido el número de reclamaciones que se presentaban ante este tribunal. Tanto es así, y es verdad que trascendió esta noticia, que por ejemplo los países nórdicos dijeron, bueno, pues esta es la nuestra, hay que hacerse fuerte ahora, ¿no? Entonces, por lo menos en lo que es los conflictos marítimos en el ámbito de los países nórdicos, ellos mismos pues crearon, como para hacer frente a esa crisis del arbitraje marítimo de Londres, una asociación nórdica de arbitraje marítimo y offshore, ¿no? Conocida como NOMA. Sin embargo, nos preguntamos entonces al final, y con todas las estadísticas y con todos los datos que hemos podido comprobar tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Afecta el Brexit al arbitraje marítimo de Londres? Pues la verdad es que tenemos que decir que no. ¿Por qué? Porque cuando algunas voces empiezan a hablar de cómo afecta negativamente el Brexit al arbitraje marítimo, están pensando como en abstracto, y claro, lo primero que uno piensa es, claro, si el Reino Unido se va de la Unión Europea, todas las normativas de la Unión Europea, todos los reglamentos que regulan, pues por ejemplo, la competencia judicial internacional, el reconocimiento, ejecución de resoluciones judiciales, claro, ya no tienen aplicación para el Reino Unido, ya no existe ese reconocimiento y esa ejecución. Claro, vale, perfecto, pero es que el reglamento 1215/2012 precisamente excluye el arbitraje. Es más, es que el arbitraje es una materia que no tiene una regulación europea comunitaria, digamos. O sea, la normativa que regula al arbitraje es una norma europea en sentido amplio. Tenemos el Convenio de Nueva York de 1958, tenemos la Convención de Ginebra de 1961, pero son normas europeas, no son normas de la Unión Europea. Por lo tanto, el Reino Unido formaba parte de esos convenios como país independiente de la Unión Europea y continúa siendo parte de esos convenios. Por lo tanto, a la hora de reconocer y ejecutar un laudo arbitral, si es del Tribunal de Arbitraje Marítimo de Londres o de cualquier otro tribunal de arbitraje europeo, en nada afecta que no se aplique una norma de la Unión Europea, porque precisamente la norma que tenemos es de carácter europea. Y es más, podríamos llegar a pensar que todo lo contrario, que a lo mejor el arbitraje marítimo de Londres se podría haber beneficiado con la salida de la Unión Europea del Reino Unido. ¿Por qué? Porque si las partes en conflicto tenían duda sobre si ir al arbitraje marítimo de Londres o iniciar una demanda jurisdiccional en sus respectivos países, pues luego hay que tener en cuenta que, claro, que a lo mejor si el asunto afecta al Reino Unido, pues mire usted, es que ahora resulta que precisamente para poder reconocer y ejecutar una resolución del Reino Unido o una de España en el Reino Unido, tiene que pasar por un complicado procedimiento de sequatur, que antes no, o que el laudo arbitral no lo tiene que pasar. Por lo tanto, incluso se puede convertir hasta en una ventaja para el arbitraje marítimo de Londres. Entonces, al final, como dicen los especialistas en derecho marítimo, pues estos árbitros y estos jueces ingleses que han sido y que son los que tienen más experiencia, mejores conocimientos y que son los mejores en el ámbito de la navegación marítima, pues van a seguir siendo los mismos con o sin Brexit. Y Londres va a seguir siendo el centro mundial de arbitraje marítimo. Y yo pongo ahí abajo, mal que nos pese, porque claro, lo que nos gustaría es quitarle un poco esa hegemonía del arbitraje marítimo a Londres y repartir un poco el pastel, ¿no? Entonces, bueno, visto ahora también qué ocurre o analizando, aunque haya sido brevemente, cuál es nuestro primer enemigo para el uso de la mediación en conflictos marítimos, pues vamos a ver con este enemigo, con este gigante que es el Tribunal de Arbitraje Marítimo de Londres, qué posibilidad tenemos de usar la mediación en la navegación marítima. Independientemente del éxito del arbitraje marítimo, no podemos dejar de reconocer que tanto la jurisdicción como el arbitraje, estos métodos heterocompositivos de resolución de conflictos, tienen carencias a la hora de resolver estos conflictos y también, o sea, es de manera generalizada, pero también específicamente en el ámbito marítimo. Y yo pienso que específicamente en el ámbito marítimo. ¿Por qué? Porque en el siglo XXI hemos cambiado el concepto de lo que significa
solucionar un conflicto. Ya no es como con los hombres primitivos, que el conflicto se soluciona porque tú me has robado un mamut y yo te mato a tu esposa y tus hijas y ya hemos solucionado el conflicto, ¿no? Eso no es solucionar el conflicto, ¿no? Eso es imponer una solución, eso es como, se acabó, no discutimos más, pero tú no has solucionado el conflicto. Y además también, además de que cambia el concepto de solución del conflicto, seguro que todos tenemos en mente el famoso vídeo de los dos que se están peleando por la naranja, ¿no? Se están peleando por la naranja y los dos lo que reclaman es la naranja. Si nosotros aplicamos el concepto tradicional y conservador de solucionar el conflicto, la verdad es que si dos partes quieren una misma naranja, lo más justo nos puede parecer partirla por la mitad y mitad para cada uno. Pero claro, todos sabemos que en ese vídeo uno quiere la cáscara de naranja y el otro quiere el zumo. Por lo tanto, la solución de mitad de la naranja para cada uno no le ha venido bien a ninguna de las dos partes, ¿no? Por lo tanto, atención porque hemos cambiado ese concepto de cuándo hemos solucionado realmente el conflicto. Pero además, como decía, que yo elegí he utilizado. Porque, a ver, ¿a mí de qué me sirve? Mucho más rápido y que sea mucho más barato el método que yo elegí. Al final yo he roto las relaciones comerciales con el operador marítimo con el que yo trabajaba y con el que yo quería seguir trabajando. Porque evidentemente, si yo demando al naviero o si yo inicio un proceso arbitral contra el que me suministraba el gasoil, el combustible para mi buque, pues estoy quemando las naves, nunca mejor dicho. O sea, yo ya estoy utilizando métodos adversariales que a mí lo que me llevan es a un enfrentamiento, a un choque entre partes. Por lo tanto, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque a lo mejor a mí no me interesaba romper mi relación comercial con esa naviera o con el que me ha suministrado ese combustible. Entonces, a lo mejor en el ámbito marítimo específicamente, lo que tenemos es que encontrar un método, una herramienta que no sea tan importante realmente si gano o pierdo el pleito, sino que lo que quiero es buscar o encontrar una solución que a mí me permita no romper mis relaciones con ese operador marítimo. Entonces, no se trata de buscar la solución que desde un punto de vista jurídico sea la más justa, sino que yo lo que quiero, lógicamente, es encontrar la solución que sea más beneficiosa para mí en este caso, es decir, para los operadores marítimos que estén enfrentados o que tengan el conflicto, ¿no? Si yo me voy a un arbitraje marítimo de Londres, carácter adversarial, lo que voy a tener es una pérdida de oportunidades de negocio. Y yo decía, ojo, que jurisdicción y arbitraje presentan carencias a resolver conflictos en general, pero específicamente en el ámbito de la navegación marítima. ¿Por qué? Porque en derecho marítimo no son tantos los operadores marítimos que ofrecen servicios. Es decir, estamos hablando de un sector que es muy amplio, pero que a la hora de tener relaciones comerciales se te reduce mucho las posibilidades. Entonces, si tú utilizas un método adversarial, te estás cerrando o estás eliminando muchas de las posibilidades de poder mantener esas relaciones comerciales. Y si tú te cierras la puerta a poder seguir trabajando con esos operadores marítimos, el primero que va a perder competitividad vas a ser tú.
Entonces, precisamente en el ámbito del derecho marítimo es donde pienso que más nos interesan buscar soluciones que me permitan mantener mi relación comercial con el operador marítimo. Entonces, por tanto, mucho mejor buscar una solución que sea beneficioso para ambas partes. Por ejemplo, a lo mejor así lo podemos entender más. Aquí tenemos las principales navieras en el mundo. Entonces, vamos a imaginar que la naviera COSCO, pues cuando viene a Portugal, contrata siempre, no he encontrado una empresa portuguesa que se dedique a todo el tema de marítimo, entonces, bueno, utilizo como ejemplo esta Boluda Corporación Marítima, que es una empresa marítima española, pero que opera en Portugal. Entonces, imaginaos que COSCO, que es una de las principales navieras del mundo, contrata con esta Boluda Corporación Marítima en Portugal, pues todas las operaciones para cada barco, cada buque que llegue a Portugal, lo tiene que hacer todo a través de Boluda Corporación Marítima. Claro, ahí os he puesto un ejemplo. Estamos hablando de cantidades millonarias. O sea, tenemos que pensar que hay buques que equivalen a 14 canchas de baloncesto y en los que caben contenedores para traernos, el sueño de las mujeres, 160 millones de pares de zapatos. O sea, estamos hablando de un volumen de mercancías y de un volumen de dinero que es inimaginable. Entonces, imaginaos un contrato de COSCO con esta empresa marítima para todo lo que necesite cuando llega a Portugal. Para hacerle transporte marítimo, para suministrarle el combustible, para hacerle transitaria, para que se encargue de toda la logística portuaria, de remolque. Y ha contratado a esta empresa porque es la que mejor funciona. O a lo mejor es porque es la única que le puede ofrecer todos los servicios que esa naviera necesita. Claro, imaginaos que en una de estas, pues COSCO le ha dejado a deber a Boluda Corporación $1 millón de combustible. Si Boluda demanda a COSCO en un proceso jurisdiccional o se va al arbitraje marítimo de Londres para reclamarle ese $1 millón, ¿vosotros creéis que COSCO va a seguir manteniendo relaciones con Boluda Corporación Marítima? Porque si tú a mí no me das espacio o tiempo para que yo te pague ese $1 millón, a lo mejor he tenido problemas o cualquier circunstancia, y tú me estás llevando a los tribunales, lo primero que yo hago es romper las relaciones contigo. Boluda Corporación Marítima probablemente con su arbitraje o con su jurisdicción tendrá un laudo o una sentencia que condene a COSCO a pagarle $1 millón más daños y perjuicios, más intereses, lo que sea, ¿no? Entonces Boluda Corporación Marítima estará muy contenta porque ha recuperado su $1 millón. Sí, estará contentísima, pero vamos, contentísima. Porque lo más probable es que haya perdido un contrato de $1.000 millones que tenía con COSCO. Bueno, los 1.000 millones me los estoy inventando, que ya no tengo ni idea. Pero imaginaos, va a ser un volumen importante de dinero. Entonces, realmente, y luego por otro lado, ojo, que a lo mejor a COSCO tampoco le interesaba perder la relación comercial con Boluda. Pero claro, si tú me has demandado, yo contigo voy a romper las relaciones comerciales, porque a lo mejor no va a encontrar otra operadora marítima que le haga todo lo que necesite, que le ofrezca esos mismos servicios. Entonces, claro, realmente, si lo pensamos, a los dos, ¿qué es lo que le hubiera interesado? Pues le hubiera interesado no utilizar un método adversarial, sino utilizar un método autocompositivo, como la mediación, en la que buscarían una solución aplicando el derecho, pero que se ajuste, lógicamente, a los intereses de ambos y de ambos desde un punto de vista subjetivo. Entonces, es por esto por lo que pienso que precisamente en el ámbito marítimo, la mediación tiene que acabar ganándole mucho terreno al arbitraje, porque efectivamente, como todos sabemos, estas ya son cosas que son obvias, pues en la mediación no hay vencedores ni vencidos, las soluciones en sí no se ajustan a derecho, pero se tienen en cuenta, lógicamente, las normas aplicables a la hora de llegar a una solución, pero lo más importante, no perdemos de vista los intereses de ambas partes, cosa que no ocurre ni con la jurisdicción ni, lógicamente, con el arbitraje, que aunque no sea jurisdicción, pues tampoco elimina el enfrentamiento entre las partes. Entonces, visto esto, desde mi modesto punto de vista, en el ámbito marítimo, mediación, por supuesto. Pero eso sí, no puede ser mediación que sí, con ese carácter voluntario, con la buena fe y con la empatía del mediador, no.
Mediación marítima sí, con voluntariedad, con buena fe, con todos los principios y con todas las características típicas de la mediación, pero, perdón, siempre, siempre, siempre junto a mediadores que sean expertos en la materia. Tú no puedes mediar entre dos personas que tienen un problema por una demora o una plancha y tú no sabes lo que es una demora o una plancha, o tú no sabes ni diferenciar lo que es un conocimiento de embarque de una póliza de fletamento, o te está hablando de la posibilidad de acudir a un club IANAI y tú no sabes ni siquiera lo que es. Por lo tanto, en mediación marítima, sí, con todas las técnicas y con todas las características de un buen mediador, sí, pero con conocimientos en el ámbito del derecho marítimo, porque si no, considero que la mediación en el ámbito marítimo no podría tener éxito. Dicho esto, tenemos que reconocer que no es que estemos impulsando la mediación en el ámbito marítimo porque esto nunca haya tenido ni la más mínima posibilidad. No, ojo, que desde hace ya décadas, desde el punto de vista internacional, se trata la mediación y se ofrece la mediación en el ámbito del derecho marítimo. Es cierto que muchas veces hay que tener cuidado cuando se lee cosas que escriban los expertos en derecho marítimo, los maritimistas, y sobre todo en el ámbito anglosajón, porque muchas veces confunden mediación y conciliación. O sea, te ponen como ejemplo de la regulación de la mediación marítima internacional un reglamento que es para la conciliación, ¿no? Pero bueno, en lo que a nosotros nos interesa, históricamente hablando, digamos, desde hace ya pues como 40 años, existe regulación de la mediación en el ámbito del derecho marítimo. Y ahora tenemos un último convenio de Singapur que no es sobre mediación marítima en general, pero sí es sobre mediación en relaciones comerciales, que se aprobó en el año 2018 y que, bueno, que pensamos que le puede dar un buen impulso a la mediación en el ámbito marítimo. Yo no sé cómo vamos de tiempo. ¿Vamos bien o me he pasado? Has pasado un poquito, pero está siendo tan interesante que Sí, te estamos continuando a oír. sí. No, pues yo resumo ya. Bueno, hoy, perdón, es que no he mirado ni la hora. Perdón, no me ha pasado nunca. Uy, pues se pone que llevo hablando una hora. No, no te preocupes, Ay, puedes continuar, perdón, puedes ¿sí? continuar. Bueno, pues esto lo digo ya muy rápido. Desde el ámbito internacional, además, lo que sí que se está regulando y bastante en el ámbito marítimo son los métodos alternativos de resolución de conflictos de segunda generación, esas cláusulas híbridas o esas cláusulas escalonadas. Tenemos por un lado las cláusulas MED-ARP y por otro las cláusulas ARP-MED, ¿no? Yo no voy a explicar todos los métodos, pero bueno, por lo menos en estas cláusulas MED-ARP podría tener sentido que se acuda, que de hecho ya el Tribunal de Arbitraje de Londres, insisto, no es tonto y por supuesto va avanzando y va evolucionando. Y cuando va viendo que pueden existir otras herramientas que le puedan ir quitando público, ellos van ampliando. Entonces, el Tribunal de Arbitraje de Londres ya habla de estas cláusulas de mediación de arbitraje. Es decir, ellos primero ofertan una mediación y después un arbitraje. A mí no me parece mal que se intente primero una mediación y que si no llegamos a un acuerdo vayamos a un arbitraje. Ahora, lo que me parece inconcebible es que el tercero que haga de mediador luego sea el árbitro, porque te estás cargando todo el principio de imparcialidad y el principio de confidencialidad de la mediación. No tiene sentido. Lo que está en mediación se queda en mediación. No puede ir luego llevarse el propio mediador en un arbitraje y ser el que decida con todo el conocimiento del asunto que tiene de la tramitación de esa mediación, ¿no? Y ya desde luego lo que para mí no tiene sentido es la cláusula inversa, la ARPMED, donde el árbitro, o sea, primero se hace un arbitraje, el árbitro dicta un laudo, ahora ese laudo me lo guardo en un cajón y yo mismo, que soy árbitro, hago de mediador con las partes. Claro, las pobres partes, cuando ese árbitro diga, cuando ese mediador diga A o diga B, pues se van a sentir coaccionados porque no saben si le estás diciendo eso porque sabe el contenido del laudo. Eso sin contar con que me parece tirar el dinero y perder mucho tiempo. Porque ¿para qué tramite un arbitraje para luego no imponer el laudo? Para mí ese, la verdad es que no tiene mucho sentido. Bueno, aquí os pongo, y como yo os daré el PowerPoint, pues es un poquito un resumen de otros métodos de resolución de conflictos. Y en el único que me quiero detener un poquito, pero muy poco, es en esta evaluación neutral anticipada, que sencillamente cuando entras en conflicto, y en el ámbito marítimo, pues se va a un tercero neutral para que te emita un dictamen, ¿no?
ciertamente este sistema es el que dio origen al actual Tribunal de Arbitraje Marítimo de Londres. Es decir, en Londres se hizo tan popular el arbitraje además porque, como eran los que más sabían de derecho marítimo, al principio todo comenzó porque cuando existían conflictos en el ámbito marítimo acudías a estos expertos ingleses en el ámbito marítimo, y así fue como al final acabó surgiendo el Tribunal de Arbitraje de Londres. Entonces parece también que a veces damos como un paso atrás. Entonces, tenemos esta evaluación neutral anticipada. ¿Y por qué le hago más caso? Porque el propio Tribunal de Arbitraje de Londres pues ya también empieza a reconocer que podemos hacer uso de este dictamen previo. Y precisamente ellos mismos dicen, ojo, que todo el que quiera este dictamen previo, esta evaluación en neutral, antes de ver cómo resolvemos el conflicto, aquí están nuestros tribunales, nuestros árbitros del Tribunal de Arbitraje de Londres, que son los que más saben, son los que más conocimiento tienen y entonces son los más adecuados precisamente para este sistema. Y precisamente con apoyo del Tribunal de Arbitraje de Londres, pues Vinco también ha incluido la cláusula 2021 con este sistema y habla de una mediation windows in arbitration. Pero claro, para la redacción, para incluir este sistema del evaluador neutral previo, recibe el apoyo del Tribunal de Arbitraje de Londres, que ya se postula como el tribunal o como la institución que puede hacer estos dictámenes. Aquí os dejo el resto, lo veis con tranquilidad. Y bueno, el futuro, ¿cuál será? Pues que, bueno, por ejemplo, en el caso de la mediación online, pues pensamos que precisamente en el ámbito del derecho marítimo hay un caldo de cultivo bueno, pues porque las relaciones marítimas suelen ser de carácter transnacional. No queremos decir que no haya navegación a nivel nacional, claro que la hay, pero las relaciones marítimas en su gran mayoría son internacionales, ¿no? Entonces, pues siempre en los conflictos, si lo puedes solucionar a través de una plataforma de resolución de conflictos online, pues creo que es un ámbito en el que esto puede prosperar. Y el siguiente paso sería la introducción de la inteligencia artificial en la resolución para llegar a un acuerdo de mediación, perdón. Ya sabemos que hace poco, pues en Reino Unido, un robot mediador en menos de una hora llegó a un acuerdo. No era de derecho marítimo, pero bueno, que es hacia lo que vamos. Por último, ya de verdad con esto termino en 2 minutos, ¿qué ocurre en España con la mediación y en concreto cómo lo podríamos ver desde el punto de vista marítimo? Bueno, pues nuestra ley de navegación marítima es del 2014, es decir, tiene solamente 2 años menos que la ley de mediación española. Y sin embargo, ¿a qué hace referencia la ley de navegación marítima en España? Al arbitraje. Pero no es solo que haga referencia al arbitraje, es que no dice ni una sola palabra sobre la mediación. Es decir, si en determinados artículos, que aquí los he puesto, se le da un valor y una eficacia o unas consecuencias al hecho de que tú estés intentando resolver tu conflicto a través del arbitraje, no tiene ningún valor, ni tiene ninguna consecuencia, ni ninguna eficacia al que tú estés intentando llegar a un acuerdo de mediación. Es decir, si a mí me embargan el buque y yo demuestro que estoy intentando llegar a un acuerdo a través del arbitraje, se puede levantar esa medida cautelar. Pero si resulta que a lo que estoy intentando llegar es a un acuerdo de mediación, mi buque sigue embargado. Entonces, evidentemente, nuestra ley de navegación marítima no está impulsando en absoluto el uso de la mediación y, evidentemente, yo desde luego tiempo reclamando una reforma de nuestra ley de navegación marítima para que por lo menos lo ponga en pie de igualdad, no te digo ya que lo potencie contra el arbitraje, pero en pie de igualdad frente al arbitraje que sí lo regula específicamente en determinados artículos. Y bueno, aquí sencillamente os he puesto unas conclusiones que yo creo que a la hora de hablar con la pasión con la que he ido diciendo las cosas, os habéis ido dando cuenta, ¿no? Aquí he puesto un poco, bueno, pues las ventajas de la mediación frente al arbitraje, no me voy a entretener, pues cuáles son las necesidades del comercio marítimo que pienso o que desde mi humilde punto de vista favorecen el uso de la mediación frente al arbitraje, y que, bueno, pues que considero que en derecho marítimo, que gracias a esa modernización y a la actualización de las técnicas y las herramientas de la mediación, es decir, que no hablamos de la mediación como antes de la ley del 2012, que no teníamos ningún marco normativo, sino que toda esa modernización de las herramientas de la mediación
y estoy de acuerdo que también junto con las técnicas psicológicas, pues que puede ofrecer una buena solución para resolver conflictos en el ámbito del derecho marítimo. Pero siempre, siempre, siempre que ese mediador sea experto en derecho marítimo. No me canso de repetirlo. Aquí un poco lo que decía, por las cláusulas escalonadas, que sí me decanto por las MED-ART, pero no por las ART-MED y por las MED-ART, siempre y cuando el mediador sea distinto al árbitro, ¿vale? Y aquí os he puesto un poco, pues, las estadísticas de la mediación, que de momento no son muy prometedoras. También es cierto que son estadísticas que nos ofrece el Tribunal de Arbitraje de Londres, que es el que tiene la hegemonía en la resolución de conflictos internacionales marítimos, con lo cual también los datos que nos ponen igual hay que ponerlos en cuarentena, ¿no? Y aparte que son datos de su propio tribunal, es decir, de las mediaciones que le han llevado a ellos. No quiere decir que a lo mejor a ellos les ha descendido el número de solicitudes de mediación, pero en general igual sí que están aumentando, ¿no? Y aparte que estos malos números de 2020-2021 es que son de la época del COVID y también el arbitraje se redujo en esa época, ¿vale? Así que bueno, en definitiva y como conclusión, lamentablemente tenemos que reconocer que en las últimas estadísticas, porque las del 2022 no las he conseguido, pues nos demuestran o reflejan que el arbitraje con sede en Londres, pues justo con este tribunal de la LMAA, pues sigue siendo la principal opción para resolver conflictos marítimos y sigue siendo la primera opción además en el ámbito de lo que es el arbitraje. Sin embargo, nuestra esperanza está puesta en esta Convención de Singapur sobre mediación del 2018, que bueno, España y Portugal no lo han firmado todavía y bueno, y aunque han firmado 46 países, de momento solamente han ratificado 10. Así que bueno, que consideramos que no se puede cerrar los ojos a la mediación y bueno, y lo dejo aquí porque me he pasado, madre mía, en mi vida me ha pasado esto. Muchas gracias y os pido disculpas. No hay que pedir disculpas, Leticia, porque tu ponencia ha sido estupenda y hemos aprendido mucho y has llamado atención para algunas cuestiones que nos deben hacer reflexionar, porque como decías y nunca te cansas de decirlo, el mediador tiene que ser un experto en derecho marítimo, que es una cuestión muy debatida entre los mediadores, si el mediador debe o no conocer la materia y tú más que conocer defiendes que debe ser un experto. Y después también hablas de una cosa importante, que es cuando la ley, y en concreto la ley de enjuiciamiento civil o la ley procesal, no reglamenta la mediación, no introduce la mediación, no habla de mediación, claro. La ley de navegación marítima. Claro, sí, claro, pero que no en general ayuda. se olvida de hablar de mediación o de dar, como decías, el mismo peso y la misma importancia, incluso, y hablamos mucho de eso, debe existir una preocupación para que cuando, por ejemplo, en medidas cautelares y otros problemas procesales, se debe dar la misma importancia a mediación. Si yo voy a recurrir a mediación, yo debo tener las mismas garantías cuando recurro a otro mecanismo. Por eso hemos aprendido muchísimo y te agradecemos. Os pido perdón. No hay que pedir porque estaba hablando con Dulce. Pero es una falta de educación total. No. Es la primera vez que me ha pasado. Pero no sé, estaba como tan emocionada que no he mirado ni el reloj. Somos primos, es igual. Cuando empiezan a hablar, también estamos... No. Y como he trocado una mensaje con Lourdes y estaba diciendo, estamos aprendiendo tanto que vamos a dejar seguir la ponencia. Pido perdón porque me parece una falta de educación terrible lo que he hecho, de verdad. Queda combinado que la próxima vez que yo o Dulce o María Jorge vamos a España, tú tienes que nos dar lo mismo tiempo de intervención. Cierto. Eso lo apunto, lo prometo, porque os pido perdón otra vez, de verdad, que no me ha pasado jamás, que yo suelo ser súper puntual. Y además tú sabes que yo soy muy estricta como moderadora. Yo no sé si hay preguntas, en el chat no he visto una pregunta, pero que doy oportunidad ahora para que quien quiere, no lo sé, colocar una cuestión.
Los he dejado dormidos, Katia, se llevó 1 hora A hablando. Lourdes. Lourdes. Gracias, Lourdes. No estoy durmiendo. No, Estoy muy No, despierta. no, de todo. todavía no Ah, habláis. Mira, lo que te quería preguntar es que siempre hablamos de esto entre mediadores y todos estamos de acuerdo, pero ¿tú crees que el hecho que la mediación tarda muchísimo en ser reconocida, en que creo que mucha gente no la toma muy seriamente, sobre todo en estos conflictos comerciales? ¿Tú crees que esto tiene que ver con el facto porque el arbitraje lo ha conseguido, ¿por qué no la mediación? Y yo Exacto. supongo que esto tiene que ver supongo, pero gustaría de escucharte sobre esto, se tiene que ver con el facto de que no tenemos, en cuanto a mediación, un lobby que sea suficientemente fuerte para sensibilizar los parlamentos, la gente que hace las leyes, las compañías marítimas, las grandes compañías comerciales. ¿Tú crees que esto es lo que nos hace falta? A ver, realmente en el ámbito marítimo la mediación tendría que tenerlo más fácil, no solamente porque pienso que es muy, muy, muy ventajoso, es un sector en el que es muy ventajoso, sino lo tendría que tener más fácil porque normalmente todos los centros de arbitraje, todas las instituciones que ofrecen arbitraje, están ya ofreciendo mediación. O sea que en realidad no tendría que ser tan difícil. No tendríamos que crear una institución específica para que ofreciera la mediación, porque todos los tribunales de arbitraje, o sea, las instituciones marítimas que ofrecen arbitraje, están ofreciendo también mediación. Yo pienso que en el ámbito marítimo, específicamente, y como tienes ese reflejo del derecho anglosajón, tendría que ser también especialmente fácil que la mediación le ganara el pulso al arbitraje, porque la cultura de ellos y la cultura jurídica ayuda a lo que se trata es de llegar a un acuerdo. Nosotros lo tenemos más difícil, porque nosotros tenemos, para mi gusto, un sistema, o sea, nosotros me refiero a Europa, nosotros, o sea, Portugal, España, Italia, ¿no? El derecho continental. Lo tenemos más difícil porque en el fondo tenemos un sistema judicial más garantista. Si nuestro sistema judicial fuera rápido y eficaz, yo creo que nadie se plantearía ni un arbitraje ni una mediación, porque nuestro sistema es muy garantista. O sea, y tú sabes que el juez va a ver tu asunto en concreto. No se va a guiar por la sentencia de otro juez solamente, como los anglosajones. A mí eso me parece una inseguridad tremenda. Pero claro, si yo me baso en el sistema del precedente, donde yo sé que lo tengo ganado y tú sabes que lo tienes perdido, es que es muy fácil llegar a un acuerdo. Porque si yo sé que voy a ganar, prefiero terminar mañana y renunciar a un poquito que esperar 6 meses, 8 meses o 1 año a tener la solución, y tú preferirás pagarme un poquito menos y pagarme ya. Entonces, realmente, yo no termino de ver por qué no despega la mediación tanto en el ámbito marítimo. A mí lo que se me ocurre es que precisamente el sector marítimo es el más tradicional y el más conservador de todos. O sea, incluso en el uso de las nuevas tecnologías. Dios mío, la navegación marítima va por detrás del resto de las industrias. O sea, que sí, que estamos hablando ahora ya de buques inteligentes, pero de buques inteligentes que todavía no pueden hacer transporte marítimo de mercancías, porque hay que reformar toda la normativa internacional. Entonces, son tan conservadores y son tan rancios que como históricamente tienen ahí el arbitraje y les funciona bien, aunque sea caro, parece que les da igual. Entonces, no sé realmente si es por falta de ese lobby, no sé decir, porque pienso que tenemos como todas las herramientas para que ni siquiera nos haga falta. Si tenemos ahí a todas las instituciones marítimas que ofrecen arbitraje y ofrecen también mediación. No sé, si con esto respondo. Bueno, respondo, pero no doy solución, claro. Sí, claro. Siempre estamos buscando, pero es hablando que recogemos más ideas para Sí. aclararlo.
Y Muchas antes gracias. de pasar la palabra a la profesora María José, solamente un apunto. Tenemos que también pensar por qué las estadísticas de utilización de la mediación empiezan bien y van bajando. Podrá ser porque los mediadores muchas veces empiezan por ser árbitros o por personas con menos experiencia, y las personas que van a mediación no les gusta porque piensan que no perciben verdaderamente la diferencia, porque el mediador puede no tener mucha experiencia, porque es muy interesante ver que en muchos ámbitos empieza con estadísticas altas y que van bajando, lo que ocurre para que las personas van y no repitan la experiencia. No lo sé, es solamente una cuestión Porque para yo creo, Katia, que en realidad esto es una de las consecuencias de una de las primeras cosas que, con las que reflexionaba, porque no se le está dando realmente a la mediación el valor de un instrumento procesal. Puede ser. Y entonces es como si yo hago un curso de mediador, aprendo. Yo no puedo aprender a tener empatía, porque o tengo empatía o no la tengo. Hay algunas habilidades que yo las puedo adquirir, pero otras no. Entonces, yo creo que si al final el mediador, entre comillas, puede ser cualquiera que haga un curso de formación, pues tú no te fías. Sí, ¿verdad? Hola, María José, tú no te fías, ¿sabes? Yo creo que a lo Olá. mejor por eso, no sé. Sí, es un punto para reflexionar. Perdona, profesora María José. Não, obrigada. Hola. Eu não vou falar portunhol, Letícia. Muitos parabéns, Sí, muitos parabéns. encantada de verte. Também, Letícia. Eu queria perguntar se um problema da mediação não será a difícil articulação entre a confidencialidade da mediação e, por exemplo, as medidas cautelares. É muito difícil, impossível recorrer às medidas cautelares na mediação, quando está a decorrer um processo de mediação, por causa da confidencialidade. Entendes? E Si en un procedimiento de mediación como se podrían articular las medidas medidas cautelares cautelares. e mediação. Yo pienso que la profesora María José quiere decir, Leticia, es que para pedir la medida cautelar tienes que hablar del proceso que se quiere que sea confidencial. Incluso Isso mesmo, Kátia. Sí. Pienso que es eso. ¿Cómo pedir una medida cautelar diciendo que estoy en mediación? Porque ahí tengo que hablar de eso. Es una cuestión interesante, ¿no? Lo que se puede decir para colocar o para pedir una medida cautelar sin involucrar el principio de la confidencialidad. Kátia, muito obrigada. Bueno. Mas, Kátia, professora Kátia, Força. só mais uma questão. Eu não sei se o pouco recurso à mediação deriva do facto dos próprios litigantes não quererem recorrer porque os seguros marítimos estão excluídos, ou seja, os seguradores estão excluídos do litígio. E o facto de existirem seguros marítimos e deles não terem papel na mediação e também na arbitragem não é um obstáculo. Professora Kátia, se me puder ajudar a traduzir, percebe? Claro, pero pienso que Leticia ha entendido. La profesora María Roger está diciendo que una de las razones, de los motivos por los cuales la mediación puede no tener éxito, es porque los seguros marítimos muchas veces no son llamados para mediación o al arbitraje. Pues precisamente ¿sí? el sector marítimo en el que más éxito está teniendo la mediación es en el de los seguros marítimos. Sí. Porque entienden que pueden llegar a valores que son más a ver, es que en realidad todo lo que sea también, o sea, yo entiendo que la mediación está muy bien en procesos matrimoniales, en historias donde hay emociones, pero donde realmente tiene que funcionar bien es en patrimonio, en dinero, claro, cuestiones económicas. Y así como el arbitraje no tenía éxito en el sector del seguro marítimo, que os acordáis que os dije, esto es importante, luego no lo he dicho, precisamente la mediación tiene éxito en materia de seguro marítimo. Y luego en relación con el embargo preventivo, por ejemplo, las medidas cautelares y la mediación, o sea, la historia es que tú puedes pedir al juez unas medidas cautelares antes de presentar tu demanda. Entonces tú lo que cumples son con los requisitos de tu medida cautelar. Ahora, nuestra ley de navegación marítima
Lo que dice es que si a mí me embargan, a ti te embargan el buque, y puede ser que ese embargo preventivo del buque sea o antes de la demanda o con la demanda, ¿no? Igual te lo han puesto con la demanda. Tú puedes levantar esa medida cautelar demandado si tú alegas que estás intentando, o sea, o que te vas a ir a un arbitraje. Claro, eso tiene que ser antes de poner la demanda, porque si no ya es incompatible. Entonces, tú puedes, como medida cautelar previa a presentar la demanda, solicitar que te embarguen el buque. Y entonces tú dices, bueno, mira, no, levántamelo que yo voy a llevar voy a iniciar un arbitraje. Pero bueno, lo normal sería un arbitraje o una mediación. Claro, claro. Y luego, si tú tienes intención de intentar solucionar tu problema o tu conflicto a través de la mediación, yo pienso que no hay obstáculo para que tú, si quieres, pidas una medida cautelar. Tienes 20 días para presentar la demanda. Y en función de cómo te vaya la mediación, igual al final presentas la demanda o sigues con tu acuerdo de mediación. Pero no veo que sea incompatible. Claro, Ahora, si dentro, no, como dice María José, dentro, claro, dentro del propio procedimiento de mediación, plantear el embargo, bueno, más ese es complicado, más difícil, claro. Como decía María José, más complicado. Sí. Sí. Muchas gracias. Professora Maria José, não sei se ficou esclarecida. Muito, muito. Obrigada, Obrigada. professora. Não sei se Até mais María alguém José. tem alguma questão. Penso que não, Dulce. Não sei se queres encerrar. No, Obrigada, Letícia, porque foi de facto magnífico e ficámos aqui a pensar muito sobre como potenciar a mediação marítima. Obrigada. Muchas gracias, Letícia. Muchas gracias y de verdad que os pido otra vez perdón, que os lo No, prometo que no no me ha pasa pasado nada. jamás. Estamos en tiempo, no te preocupes, estamos más que No, tiempo. de verdad que Tenemos no más me ha que pasado tiempo. en mi vida, de verdad. Es que no sé, es que no he mirado el reloj, me cuesta ya hablar y como estoy aquí sola, pues Quedaríamos estoy acá más hablando. una hora, tío Windo, no te preocupes. Muchas gracias, de verdad que lo Gracias. siento muchísimo. Os pido perdón. no hay problemas, o puedo también dar los parabéns, de decir que fue óptima tu participación, Leticia, Muchas gracias. que tratase de muchos temas que también tratamos nosotras en el proyecto, porque el objetivo del proyecto es mismo de desarrollar este tema, ¿no? Que parezca un poco que no se habla de eso aquí en Portugal, en España, en otros países, que como dices, podrían ser buenos hubs para la mediación, ¿no? Para desarrollar la mediación. Entonces, y este eres uno de nuestros propósitos y también generar competencias específicas, conocimientos sobre litigios marítimos y cómo se integran con la mediación y cómo se puede hacer esto de una forma consecuente y que no se reduzcan los números de mediaciones que ya son tan pocos, ¿no? Sí. Pero bien, pienso que la exposición y las preguntas también aquí hablarán de mucho de lo que tratamos en el curso online, en el proyecto, el curso online que está abierto ahora, la dimensión multipartes, que también es muy interesante por causa de los seguros marítimos, ¿no? Tenemos una grabación de una asociación de mutua de pescadores que recurren a las cláusulas de mediación. Entonces, eres exitosa de esta forma. Tenemos también otras entrevistas, por ejemplo, con Marta, que está aquí también con nosotros, que relata una experiencia concreta de mediación. Sí, y tenemos mucho para que se puedan interesar más por este tema. Y una otra cosa que dijiste, Leticia, la inteligencia artificial, solo para deciros que el próximo día 31 de este mes, entonces de 2 semanas solo que nos quedan, tendremos un otro workshop. Leticia, estás invitada si quieres. Muchas gracias. Será en inglés como los otros antecedentes, y que será sobre inteligencia artificial y mediación. Entonces, uno de los temas que focaste en tu intervención, que vamos a probar. Lo dejé preparado. Muy bien, entonces también puedes venir a hablar porque será un tema muy interesante para pensarnos todos juntos. Sí, De resto,
Eso pueda agradecer de nuevo y decir que estamos siempre disponibles para workshops, demandas. Si alguien quiere intervenir aquí en uno de nuestros workshops hasta julio, cuando el proyecto todo acaba, ¿no? Entonces estaremos disponibles para hablar con vosotros. Y de nuevo, espero que tengan aprendido tanto como yo hoy. Sí, Leticia, nos veremos probablemente en junio, que pienso que sería bueno Qué bien. Sí, pudiera venir aquí. El 31 no os puedo acompañar porque justo el 31 vuelvo a España, que estoy aquí en Italia, y el 31 estoy todo el día de viaje porque para salir de aquí necesito un día entero. Habrá otras oportunidades porque Seguro. tenemos un curso intensivo, tenemos un evento final del proyecto, entonces no te preocupes. Y organizaremos, si no, algo en Málaga también. Claro, también sería Vale. ótimo. Entonces, Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leticia. Muchas gracias a vosotros y de nuevo, perdón. No, no. Perdón. La palabra de hoy, perdón. Sí, También pues eres eso te iba a decir, importante, aquí por en veces de la Italia. mediación, ¿no? Perdón. Sí. Total, es que yo creo que me has salvajado aquí en Italia, no sé. Como estoy sola y todo No. es Somos mío, italianos, pues. no, estás imbuida del espíritu Ay, italiano, que no hay sí, tiempo. eso Hay es, mucho eso tiempo es, para todo. eso es. No es culpa mía. No, nos vemos No. en el Perdón. 31 hasta el próximo evento del Medimare. Un Hasta- abrazo. Muchas gracias, muchas Muchas gracias. 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 Licenza. Ay, Katia, perdóname. No, no pasa nada. Muchas gracias, Leticia. Muchas gracias. Lo voy Muchas a gracias. encerrar, Perdón. ¿sí? Lo voy a cerrar todo. Sí, cierra, Muchas cierra. gracias. Gracias, adiós. Adiós.